Bueno, nosotros nos tocó la casa, esa casa David and Gladys Wright. Esta es una casa que se funda en 1950 y nace como un proyecto, como habíamos mencionado ya en varias clases, como un proyecto de vitrina, de exponer esta empresa que tenía Wright con su hijo de creación de bloques de concreto, en la cual se podía explorar las formas que se podían generar con el material, además de simplemente muros portantes, rectangulares y ortogonales. Esta casa también es precursora de la es precursora del Museo Guggenheim, que es como la obra cúspide de estas formas orgánicas y en espiral de Wright. Sí, bueno, hay que recordar que el Guggenheim precede a la casa de David Wright ya. El Guggenheim comienza a proyectarse en 1945. Claro, un Ah, proyecto mucho más ambicioso en otros términos, otra ubicación, pero evidentemente hay un vínculo entre uno y otro. Ajá. okay. Bueno, aquí están varias de la documentación que encontramos, tanto en planta como en corte, y algunas de las imágenes en las que se puede ver esa rampa y ese ascenso que tienen las personas al momento de acceder a la casa, y en los espacios interiores como hay una vista panorámica del paisaje, e incluso se puede ver a las personas que van ascendiendo en la rampa. Entonces siempre hay como una vista continua en todo momento. Estos dibujos forman parte de los análisis iniciales que hicimos y bueno, la fuerza de emplazamiento, la obra se posa sobre el terreno de casi pendiente cero, no modifica el entorno para su implantación, sino que aparece sutilmente en el paisaje sin interrumpir lo preexistente. Respecto a la fluidez espacial, ella apareciera en sí misma como un continuo recorrido espacial desde el acceso en el patio hasta la rampa y llegando hasta el final del programa, las habitaciones, la cocina, la oficina, y al tener una vista 360 permite que la ventilación y la luz circule libremente alrededor y el interior de la vivienda. En cuanto a la estrategia fundamental, tanto las decisiones formales como funcionales son dependientes de la espiral central que se eleva. Forma parte del concepto de su emplazamiento, es el elemento que dirige el recorrido, la estructura, y en torno a esta rampa se distribuyen todas las áreas de la casa. De hecho, en la planta se puede observar que la rampa inicia en la planta baja y culmina arriba ya al final de la vivienda. En cuanto a la dinámica de la forma, bueno, se ve en planta un círculo, el cual es como si se seccionara y se dividiera en dos mitades y una ascendiera y la otra se quedara abajo. Y se forman como esta espiral. En cuanto a la interpretación, esta sería la mía. Eh, es como una rampa que asciende, entonces tiene una visión del paisaje de la casa, y cuando se está dentro de la casa se tiene una visión del paisaje de la rampa, generando siempre una vista continua y una visión de 360 grados. También es una rampa que asciende y se vuelve una zona habitable, apoyada sobre unas bases de ladrillo, y tiene una vista exterior, como dije anteriormente, del interior, una vista panorámica que siempre marca el paisaje. Es la esencia de una rampa que asciende y siempre tiene una visión de 360 grados. Y esta fue la manera en la que lo representé en la maqueta, tratando de ser lo menos reproductivo posible y que se viera más la interpretación de la idea como tal. Y da la impresión de que este edificio puede implantarse de muchas maneras en el lugar, a diferencia de otras obras de Wright que obedecen a condiciones muy específicas, muy particulares. Recordemos por un instante la Casa Roja, por ejemplo. Solamente hay una manera de entenderla, solamente una posibilidad, si se quiere, uh, en relación a su emplazamiento. Pero claro, esto es comprensible, dadas las circunstancias, la naturaleza del lugar y el hecho cierto de que este es, como ustedes muy bien lo indicaban, un prototipo, un experimento, una muestra, un ejemplo de lo que se puede lograr utilizando este material que Ray con su hijo mercadeaba acá. Me parece interesante que den un pasito atrás. Claro, el vínculo con el Guggenheim y la tienda Bicimóviles en San Francisco, que por ahí vimos también, es inobjetable. Pero, eh, ¿qué tiene esto que ver con obras pretéritas de Wright en cuanto sobre todo a la utilización del bloque de concreto?
Esto se remonta, como ustedes bien lo recordarán, a los años 20, cuando él en California patentó el sistema de los bloques textiles, que luego refinaría o simplificaría, creo que es más pertinente decirlo, y empleara en la playa de casas usonianas que él produjo. Esta casa tiene como sus sobresaltos, ¿no? Si bien es bien provocativa, bien acertada y además singular en relación a la utilización de la rampa y esa circulación continua que va como atrapando las distintas partes de la casa o zonas de la casa. Pero al mismo tiempo hay como unos sobresaltos, hay partes que parecieran no enteramente resueltas. Bueno, una vez más es comprensible por la naturaleza de este edificio. ¿Tienen algo más que añadir? Me parece fantástica la selección y, y aquí hay mucho que hurgar, definitivamente. Yo les recomendaría en ese caso que no abandonen la experiencia y que, como les indico, den un saltico atrás y analicen o por lo menos se familiaricen con las casas de los bloques textiles en California que datan del año 1923, o sea, estamos hablando de casi 25 años antes de que la casa de David y Gladys Wright se construyera. Esa pareja vivió acá prácticamente hasta que murieron. De modo que había algo atractivo en ella, ¿no? Como para no abandonarlo. Actualmente puede ser visitada, felizmente. Es un museo que adquirió la ciudad de Phoenix. ¿Algún otro comentario? Sí, aún me falta mi parte del análisis crítico espacial. En cuanto Perfecto. a eso, yo me quise enfocar en realidad en el emplazamiento, ya que durante los ejercicios de percepción intencionada, la casa me parecía que simplemente estaba como colocada sin mayor intención sobre el terreno, pero con el resto de los análisis y la documentación, me pareció que había una relación más clara entre el contexto y la obra, porque la espiral surge del terreno y se eleva para generar la casa en un nivel superior, con una forma orgánica similar a una colina, e incluso respetando la planta baja o sea, generando este patio interno y esta vegetación. Entonces, si bien en realidad al principio a mí sí me parecía que la casa podía estar en cualquier otra parte, porque yo dije, bueno, no tiene mayor relación con el terreno, pero creo que la relación con el contexto es más que todo como sensorial y a nivel de paisajismo, porque siento que la casa, como que de alguna manera es como que existe allí y siento que se vería diferente en otro espacio y que en este lugar logra encajar perfectamente como por la forma orgánica, la vegetación y la forma de la casa en sí. Sí, ciertamente, no lo he ignorado. Ujú. Pero muy bien, muy bien. Interesantísima selección, sin duda. ¿Quieren ustedes haber entendido plenamente este proyecto? Algo así como si cierran los ojos, son capaces de describirlo o recorrerlo mentalmente, teóricamente. Bien controvertido. No es un proyecto común. Tiene naturalmente sus precedentes y, por supuesto, también sus consecuencias. Sin embargo, no es uno de aquellos proyectos en RAI que hayan tenido tanta trascendencia después de todo. El propio RAI no se expresaba con mucha satisfacción respecto a este proyecto. Inclusive casi que lo delegó a su yerno, como les he comentado anteriormente, Wes Peters, que era arquitecto, pero hablando precisamente de esas preferencias, intereses o habilidades, era más bien un estupendo ingeniero
tiene un sobresaliente arquitecto, que sí lo era Wright, por supuesto. Es un periodo además en el que Wright estaba ya bastante ocupado, digamos que en el pico de las casas usonianas, lo cual por supuesto lo forzaba uh, a que algunos de sus asistentes se responsabilizaran directamente del proyecto durante su ejecución. Y con toda certeza, aquí hubo muchos problemas o temas que resolver en ese proceso. Bueno, maravilloso, maravilloso. Creo que es una de las selecciones más interesantes que pudieron haber hecho. Bueno, acá. Con eso pienso que ustedes que cierran su presentación como para proceder con una segunda. ¿Dónde Sí, estamos? sí, ya nosotros terminamos, puede pasar el siguiente grupo. Voy a compartir, profe. Venga, a ver. Muy bien. ¿Lo logran ver? Sí, muy bien. Para que se pudo. A ver qué. Perdón, profe, estaba hablando y tenía el micrófono desactivado. Ok. Bueno, mi compañera y yo, Aliani, bueno, comenzamos en esta lámina con unos dibujos nuestros. Tenemos como una pequeña introducción de la casa que menciona, bueno, que esta pequeña y simpática casa se levanta sobre la ladera del lago Mendota, se asienta sobre la ladera inclinada que desciende hacia el lago. Bueno, la casa, una vez que toma el nivel y como la cantidad de tierras necesarios para el cobertizo, el acceso, su plano se extiende horizontalmente sobre el vacío en dirección al lago. Un macizo de piedra es bueno, el soporte de la casa, también este mismo material está en la chimenea y hace como de eje. A su alrededor pues se desarrolla la casa construida de piedra y madera, que son materiales del lugar, que habíamos mencionado que bueno, hace que la casa se sienta como, no como que llegó y se posó ya, sino que es parte del paisaje. Pertenece al sitio. Ajá. Exactamente. Bueno, el plano, bueno, es concentrado y eficiente. Interesa notar de qué modo, bueno, se articula la casa con el lugar. La casa, bueno, claramente es un ejemplo del estilo usoniano. Paradigmático, como ustedes lo indican. Exactamente. Exactamente. Sí. Voy a pasar a la siguiente. Bueno, como pueden ver, nosotras, además de hacer las fachadas y las plantas a mano, se puede ver cómo esta edificación se implanta con lo que viene siendo el lago Mendota y cómo realmente se camuflea en cuanto al entorno. Entonces, si quieres pasas a la siguiente lámina. Y bueno, aquí ya pueden ver que horizontalmente viene su fuerza de emplazamiento y esto se logra gracias a los muros portantes. Realmente tiene una gran fluidez espacial en cuanto a lo que vendría siendo los espacios, ya que en el primer piso lo único que logra separar los espacios vendría siendo lo que viene siendo la chimenea y las partes de arriba sigue circulando por medio de ella. Su forma dinámica ya, como lo podrán ver, viene siendo horizontal y viene siendo como una función axial a lo que Gray llegó a implementar con lo que viene siendo esta casa. Y bueno, Vecna, si quieres hablas de las estrategias fundamentales. Bueno, en cuanto a las estrategias fundamentales, bueno, efectivamente sería como la integración con el entorno.
y los principios usonianos. Esta casa, bueno, pareciera como hemos mencionado, que surge del paisaje, se adapta a la topografía inclinada, maximiza lo que es las vistas hacia el lago Mendota, y bueno, esto se logra también a través de los materiales locales, que armoniza con este paisaje natural. La casa, bueno, también encarna lo que habíamos mencionado, que es, bueno, el diseño usoniano, enfocándose, bueno, en una vivienda asequible. Y bueno, la integración de los materiales naturales, la luz natural, el eje visual que es hacia el lago, por las amplias ventanas que tiene, la orientación cuidadosa en donde está posada la casa. Y una casa de mínimas, no extremas, pero sí mínimas dimensiones en comparación con otras que Ray pudiera haber hecho en otro momento. En algún instante recuerdo haberles facilitado Sí, un artículo, una lista. son Sí. 150 metros cuadrados lo que vendría Entonces, siendo la casa. no es tan pequeña, pero bueno, sí, tampoco es una A la mansión. comparación de todas las obras que hizo, Sí, obviamente sí. es la casa de la cascada para los pobres, Sí, como el exactamente. como mismo Wright lo dijera. Sí, ustedes han hecho en el proceso una verificación que la lista es quizás un poco más extensa de todos aquellos principios, preceptos, característicos, o aspectos, puntos relativos a las casas usonianas. Wright se ciñó de una manera bastante ortodoxa, y el doctor Oso tenía poco, después de todo, a esas ideas básicas que él formuló en relación a las casas usonianas. Insisto en este artículo que les envié en algún momento, que fue extraído de una revista Arquitectura Forum publicada en el año 1948, que se refiere específica y exclusivamente a las casas usonianas de Ray. Es bueno que retornen a ello. El hecho de que culmine el curso no necesariamente significa que ustedes abandonen ese interés ahora creciente en la arquitectura de Ray, que es por supuesto muy vasta. Se han detenido de modo particular en unos que otros proyectos, pero la cuestión es mucho más amplia, por supuesto. De manera que abran el compás. La casa Puy es sin duda, como ustedes lo han reconocido, una de las joyas usonianas que Wright jamás hubiera hecho. Yo destacaría aquí, más allá de lo que ustedes han hecho, evidentemente se han tomado bastante en serio este ejercicio. Reafirma y de qué manera su gusto, su predilección y su constante interés en el sistema estructural cantilever. Es por eso que nos empeñamos en ligar esta casa tan discreta como para tal hacer con la casa de la cascada. Sobre todo, pero también se le puede asociar a muchos otros de sus proyectos. Han hecho énfasis en su emplazamiento, en cómo el espacio fluye, en cómo la forma es dinámica, y esto responde al empleo en paralelo a ciertos materiales, elementos portantes, elementos portados, y por supuesto, este proyecto se basa en unas estrategias muy específicas y muy fundamentales. Bueno, se han divertido. Voy a compartir ahora un poco mi presentación individual. Qué lástima que las cosas estén tan complicadas por allá, porque en otros tiempos yo los invitaría a que se hiciera un viajecito por acá y recorrieran sobre todo esa zona, Illinois, Wisconsin, donde hay un enorme cúmulo de horas de Ray. A mí esa Ajá, casa me gustó bastante. espectacular.
a pesar de lo discreta que puede entendérsele, que es comprensión crítico-espacial. Ajá. Bueno, en la casa, pues, eh, para mí, porque yo estuve como analizando la casa, eh, yo menciono que, bueno, las texturas de la casa, que me parece como muy curioso y es algo que he estudiado como antes en otras casas, las texturas del acabado, trascienden su función decorativa y se convierten como en un elemento fundamental que enriquece la experiencia espacial de la casa. Siento que no es como una simple textura que está ahí, sino que es un componente esencial para distinguir a esta casa eh, y construye como una paleta, vamos a decirle así, modela una identidad visual y táctil en la residencia. Y bueno, cómo es la integración de estos materiales que son, bueno, rugosos, lisos, cálidos, fríos, que confiere profundidad y carácter a cada rincón de la casa. Entonces yo menciono lo que es los volúmenes y la horizontalidad de la casa, eh, porque bueno, particularmente la casa eh, yo lo visualizo como unos volúmenes individuales, pero que ellos no se elevan de forma aislada, sino que se extienden y se entrelazan horizontalmente por esto mismo de las texturas. Y bueno, esta disposición arquitectónica para mí es como la clave para, la clave para enfatizar y potenciar lo que es estas líneas horizontales exteriores, interiores de la casa, que generan como una fluidez que se integra armoniosamente, hace que se vea como una continuidad, que se integre armoniosamente con lo que es el exterior, con lo que es el paisaje. Y bueno, se imponen como un rasgo muy distintivo y potente de la composición de la casa. Y bueno, sugieren esta continuidad espacial que va más allá de los límites de la estructura como tal. Y bueno, la horizontalidad se manifiesta como un gesto deliberado de control sobre el espacio, invitando a la vista a recorrer y conectar distintos elementos, tanto dentro como fuera de la casa. Segundo tu comentario y imagino que este proyecto en el cual te has sumergido se te ha incrustado en el alma Y, y y en la mente. Y quizás en proyectos futuros retornes a él de un modo u otro. Y bueno, acá tengo como unas fotos de las maquetas, de cómo yo intenté representar estos volúmenes que son distintos, pero a su vez están entrelazados con estas líneas horizontales. Además tienes como dónde está posada la casa en esta pendiente en el paisaje, Bueno, que son como, imagínate. bueno, como habíamos hablado la última vez, unas especies de bandejas que se posan sobre Exactamente. El término que Ray acuña reiteradamente y que por supuesto también utiliza en el caso de la Casa de la Cascada. Uh, ¿Nos recuerdas cuándo esta casa fue construida o proyectada? Casa Pie, 1940. 1939-1940. ¡Wow! Maravilloso, maravilloso. Por supuesto que secunda a la Casa de la Cascada. Es unos pocos años posterior a la Casa de la Cascada, pero todavía al calor de la Casa de la Cascada. No, maravilloso, excelente escogencia. Una de mis favoritas. Siempre les he comentado también que el Instituto Americano de Arquitectos hizo a finales de la década de los 70 una selección de los 17 edificios de RAI eh, ejemplarizantes de su arquitectura a preservar. Hay una serie de leyes especiales que protegen esos proyectos. 17 me parece muy pocos, sin duda, dada la copiosa obra de Wright. Pero fíjense ustedes que la Casa Pugh no fue considerada entre esas 17. Hay algo ahí que habría que revisar. Esta es una obra, a pesar de su aparente discreción, extraordinaria y uno de los mejores ejemplos usunianos que Wright jamás hubiera hecho. Bueno, magnífico, muchísimas gracias. No sé si tiene algo más que añadir. Sí, profe, Sí, ya va. profe.
Falta lo que viene siendo lo mío, pero no sé cómo compartirlo porque estoy aquí tratando de como compartir la imagen, pero no me agarra. Ya Si va. quieres, pásalo y yo lo comparto. Sí, ya te lo paso, ya va. Qué broma, qué broma. La tecnología no está de nuestro lado hoy. ¿Cómo eso? Ya lo comparto, profe. Ok. Ok. Ajá, bueno. Como mi interpretación realmente se basa en lo que viene siendo la forma y la estructura y los muros portantes que usó Gray como para sostener estas bandejas que mi compañera dice. Y realmente me impresionó mucho como que lo que viene siendo la interpretación de los espacios por dentro, por eso dibujé como esta sección de lo que viene siendo la casa y cómo estas bandejas vendían siendo complementadas con lo que vendría siendo los espacios. Entonces, para yo hacer mi maqueta, si quieres pasar la página, hice completamente unas bandejas que asumían lo que viene siendo lo del terreno, que va subiendo y se complementan y estas mismas están encastradas en lo que viene siendo ya el terreno y cómo literalmente se acopla a lo que viene siendo el nivel de donde ya uno hace el acceso y cómo los muros portantes llegan a como hacer volar estos volúmenes de cajas que Gray implementó. Entonces, prácticamente esta fue como mi interpretación y cómo yo modulé lo que viene siendo la maqueta. Fíjate que es curioso los esquemitas, inclusive en la maqueta, pero mucho más se nota en los esquemitas que has hecho ahí con mucha espontaneidad. Cualquiera supondría, si no se precisa, que te estás refiriendo a la casa Pugh, que es la casa de la cascada. O sea que conceptualmente hay muchas analogías entre una y otra. Bueno, una y otra vez hemos subrayado ese pequeño detalle después de todo. Lo que le hace uno presumir que esta casa no hubiera sido concebida tal como fue, de no existir ese importante precedente. En términos mucho más humildes, mucho más discretos, mucho más simples, por supuesto. Pero acá, a diferencia de la Casa de la Cascada, ustedes habrán notado que la aproximación al edificio, hay como una loma, una bajada allí, es bien particular, porque el que no tenga total familiaridad con él, no, le costaría anticipar qué es lo que realmente va a suceder ahí. Son como dos episodios distintos. La aproximación es a una serie de volúmenes cúbicos, si se quiere, con la utilización de la madera a modo de siding allí. Pero cuando se entra, se descubre ese espacio maravilloso que constituye Salestar y se comienza a, a visualizar la terraza, el cantilever, y cuando se baja hacia el lago, se aprecia algo totalmente diferente, mucho más afín, por supuesto, a la casa de la cascada que el otro lado
que representaba solamente el acceso a un edificio verdaderamente interesante, por lo cual, bueno, me parece por demás oportuno que ustedes lo hayan escogido como caso de estudio. Una vez más lamento que lo tengamos que hacer en términos tan abstractos y no experimentar el edificio en sitio, que les aseguro que es una experiencia mucho más fascinante todavía. Gracias, profesor. Muy interesante. Bueno, gracias por la escogencia. A ver qué prosigue entonces. Nosotros vamos a proseguir, profe. Ajá. ¿Cuál es el próximo caso? Es la casa estudio de Frank Lloyd Wright. Imagínate. Plato fuerte. Sí, sí. Bueno, ahí vamos, ahí vamos. Sí, bueno, aquí me preguntan si puede ser. Supongo que sí. Supongo que estamos coordinando la secuencia. Acá, ok, claro. Ajá. Se ve, ¿verdad? Sí, cómo no. Sí, sí, se ve chévere. Chévere. Bueno, profe, nosotras dos, Chequina y mi persona, estamos trabajando con la casa estudio. La primera lámina la quisimos dedicar un poco a la experiencia que hemos tenido con respecto a a la clase como tal y, bueno, haber estudiado a la casa estudio. Entonces, bueno, voy a leerles esta partecita porque es como una opinión muy propia y me gustaría de verdad que fuese escuchada de manera textual. Plena. Bueno, al centrarnos en el estudio de la casa estudio, valga la redundancia, de Frank Lloyd Wright, una obra significativa donde el arquitecto experimentó y realizó importantes remodelaciones a lo largo del tiempo, el objetivo principal de la clase fue documentar la obra para luego analizarla, utilizando la metodología de Becker. Este análisis buscaba una comprensión conceptual profunda de la arquitectura, culminando en una síntesis crítico-espacial individual para identificar la idea generadora de la obra. Para Chequina, esta experiencia fue clave para entender una metodología de diseño aplicable para cualquier fase del mismo, mientras que para mi persona representó un refuerzo consciente de conocimientos arquitectónicos previos, destacando la importancia de una interpretación más consciente de la arquitectura más allá del mero diseño. El estudio de esta obra de Wright reveló que sus ideas, aunque tempranas para el modernismo, fueron precursoras, especialmente porque la casa estudio sirvió como laboratorio de experimentación. Cuando hablo de estas ideas tempranas para el modernismo, me refiero a que como Wright fue antes del modernismo, entonces realmente sus ideas expresaron esa conciencia para luego que muchos arquitectos luego aplicaron después de la posguerra. Especialmente porque la casa estudio sirvió como laboratorio de experimentación, mostrando la madurez creciente del arquitecto en cada fase. Esto también permitió observar directamente la relación entre la obra y su emplazamiento, un concepto ahora conocido como arquitectura del lugar. Adicionalmente, se exploraron las similitudes entre Wright y Villanueva, como el uso del jardín como elemento conector y las dobles alturas para diferenciar escalas espaciales en la composición arquitectónica. Es por ello que nuestra percepción intencionada, que son estos dibujos que podemos observar aquí en lo lateral, fueron realizadas a base de estos espacios que consideramos el mayor aporte hecho dentro de la experimentación conocida como la casa estudio. Con esta pequeña introducción, bueno, ahora sí pasamos a toda la parte de la documentación del archivo. Bueno, como hemos estado hablando alrededor de la materia, la casa estudio fue una casa donde
Wright vivió con su familia y fue diseñada precisamente para ellos. Esta casa tuvo una primera fase de construcción en 1889, donde se realizó nada más lo que ahorita actualmente conocemos como la tienda y la casa propiamente dicha. Para 1895, esta casa tuvo una remodelación que fue este pedacito de acá, donde se le agregó una sala de juegos, se amplió la cocina y se